Comunicación con Óscar Graham Amahuchi, director general de Mercado Financiero y Previsional Privado del Ministerio de Economía y Finanzas, para hablar de este tema, cómo se han corregido, cómo se ha redireccionado y que finalmente cuáles se esperan sean los resultados de esta segunda fase. ¿Cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Gracias por la invitación. Buenos días. Permítame primero explicar cuál es el funcionamiento y cuál es el sentido del programa Reactiva. Reactiva es un programa macroeconómico que ha sido trabajado en coordinación con el Banco Central. Y el objetivo principal es inyectar liquidez de manera rápida, de manera eficiente, para mantener la continuidad de la cadena de pagos. ¿Qué significa esto? Permitir que las empresas puedan tener acceso a financiamiento y que puedan pagar sus obligaciones, tanto con sus proveedores, con sus trabajadores. Esto es muy importante, Mónica, Fernando, Carlos, porque en las crisis económicas como la que estamos pasando actualmente producto de la emergencia del COVID, lo primero que se reduce en el sistema financiero es el crédito. Entonces, empresas que disminuyen sus ingresos ya no tienen acceso al crédito. Y al no tener acceso al crédito, obviamente, no pueden cumplir con sus obligaciones y la crisis se agudiza. En ese sentido, la primera parte de Reactiva ha sido muy eficiente en colocar rápidamente recursos. ¿Y por qué la percepción es distinta en ese sentido en la primera fase? ¿Por qué? ¿Por razones neta y exclusivamente de discusión política? ¿O? Hay que entender que el programa lo que busca es no reemplazar el crédito de todo el sistema financiero, sino inyectar liquidez. Es decir, ¿cómo se inyecta liquidez? Rápidamente a través de préstamos, independientemente del tamaño de la empresa, ¿no? Pues hay empresas pequeñas, grandes, medianas, microempresas. La cosa es inyectar liquidez lo más rápido posible para que genere esa cadena de pagos. Obviamente el canal del crédito no va a llegar a todas, porque no hay programa en el mundo que permita que el Estado reemplace el crédito para todos. Lo importante es que ese crédito llegue y que mantenga esa continuidad en la cadena de pagos. Lo que podría haber pasado es que obviamente hay empresas que dicen, a mí no me llegó el crédito, pero lo que sí ha permitido es que empresas a las cuales están vinculadas han podido pagar sus obligaciones. Yo creo que esa es la principal crítica, y conscientes de eso, o sea, ya la rapidez de la primera parte se dio y hemos colocado más del 95% de la primera parte, es que nosotros hemos hecho ajustes para flexibilizar más de lo que ya venía siendo flexibilizado los créditos orientados a las pequeñas y microempresas. Y en esos ajustes, o sea, se han dirigido aquí para que lleguen a las más pequeñas empresas. Eso es básicamente la intención, el objetivo, porque la crítica mayor, aparentemente, aunque los números digan lo contrario, señalaba pues que se había inyectado a las grandes empresas. Ahora, la pregunta también es, las grandes empresas tienen mayor cantidad de trabajadores. ¿Cuánto se ha evitado que cierren empresas o quiebren empresas? Gracias por la pregunta. Las empresas vinculadas al programa Reactiva que han recibido créditos representan más de 1.7 millones de puestos de trabajo formales. Pero estas empresas, a su vez, que han recibido el crédito, han podido pagar a sus proveedores, que a su vez contratan a personas de manera formal. Es decir, solamente con Reactiva las empresas representan 1.7 millones de puestos de trabajo. Y si bien es cierto, el programa desde un inicio dio condiciones muy flexibles para las empresas más pequeñas porque se le daba una garantía del Estado del 98%, sí requería requisitos, por ejemplo, que acrediten por lo menos un mes de ventas declarados ante la SUNAT, ¿no? Entendemos que nuestra economía tiene muchos matices informales, no todas las empresas declaran adecuadamente, y eso además se observa mucho más en las pequeñas y microempresas. Y señor Graham, buenos días, ¿cómo está usted? Ya que estamos hablando de los filtros, ¿no? Para acceder a los créditos, ¿cómo se han afinado en el tema de las empresas que han sido detectadas, que tienen investigaciones por diversos casos y básicamente en el tema Odebrecht, para que justamente no se acceda a estos créditos? Esa ha sido una de las denuncias y uno de los problemas fundamentales captados en la primera etapa. Gracias por la pregunta, Carlos. Lo que tengo que manifestar enfáticamente es que ninguna empresa vinculada a Odebrecht, que están en la lista de la Ley 30737, ha accedido a créditos de Reactiva.
Lo que sucede es que cuando se hace una modificación con el decreto legislativo 1508 a inicios de mayo, se extiende además el filtro a empresas que están en proceso de investigación por delito de corrupción y conexos, ¿no? Y obviamente eso también se extiende a responsables que están en proceso de investigación. ¿Qué es lo que sucede? Esas listas y esos procesos de investigación son procesos en muchos casos reservados. Por eso hemos tenido que hacer coordinaciones con la Procuraduría General de la República para que nos habilite esa lista para poder hacer ese filtro que se incorpora después de que ya empieza la primera parte reactiva. Reactiva empieza con una lista cerrada de la 30737 que es pública y ninguna empresa ha accedido dentro de esta lista, y luego se extiende a criterios mucho más estrictos que van inclusive a aquellos que están vinculados a procesos de investigación. Esto ya lo tenemos. Justamente antes de ayer la Procuraduría nos ha pasado, o ha pasado con Ciri, que es el administrador del programa, la lista completa de las empresas que están en proceso de investigación para proceder a hacer ese filtro. Señor Graham, buenos días. Quisiera dejarle planteada la pregunta antes de ir a la pausa sobre el impacto a favor del empleo, de que no se pierda empleo y que más bien se cree. Usted ha hablado de ajustes al plan Activa 1. Quisiera saber si los ajustes introducidos aspiran a eso justamente, porque ese es el problema mayor, al fin y al cabo, de nuestra caída económica, ¿no? Que la gente pierde el trabajo y que todo el ciclo productivo se vea perturbado por eso. Vamos a hacer una pausa, por favor, y luego comenzamos con ese tema. 8:19 estamos conversando en ampliación de noticias con el señor Oscar Graham, director de mercados financieros en el Ministerio de Economía y Finanzas, y está explicándonos los alcances del plan Activa 2, y había quedado planteada la pregunta: ¿con qué criterios se escoge la atribución de estos créditos? ¿Cuál es el impacto que se ha priorizado tener para reducir el desempleo, que según cifras de INEI supera el 50% de puestos de trabajo perdidos para hombres y aún más para mujeres en nuestra capital por lo pronto? Fernando, sobre la pregunta, la mejor forma de recuperar el empleo es mantener a las empresas operativas, porque son las que finalmente generan puestos de trabajo. En esta segunda parte de Reactiva, los cambios que se han hecho, por ejemplo, incluyen a que las microempresas pueden acceder a créditos, ya no tanto en función a los reportes a SUNAT, porque va a ser un criterio adicional, sino también cómo han accedido al crédito a través del sistema financiero. Y esta segunda parte es bastante auspiciosa, porque hoy día mencionaba que ya se han emitido las primeras 45.000 garantías de la segunda parte de Reactiva, pero lo más relevante es que en las subastas que se han hecho, porque de la segunda parte, los 30.000 millones, ya se han colocado cerca de 20.000 millones, y de esos casi el 60% está dirigido a las micro y pequeñas empresas, que son las que, si bien es cierto, en términos de producción, tienen una participación del 25% del Producto Bruto Interno, sin embargo, en términos de empleo sí representan cerca del 80% del total del empleo. Entonces, el enfoque que se le ha dado es bastante auspicioso, y precisamente este crédito que va a llegar en esta segunda parte reactiva va a facilitar capital de trabajo para que estas microempresas y pequeñas empresas puedan participar de manera activa y puedan reactivar sus operaciones en este proceso de reapertura. La decisión final de otorgar o no, más allá de las garantías que se dan a través de estas fases, está en el sistema financiero, porque la pregunta más recurrente, y esa es una pregunta aterrizada del ciudadano de a pie a través de las redes sociales, es, por ejemplo, si ha tenido algún problema de deuda y está en una central de riesgo, no tiene la posibilidad de acceder, por ejemplo, a un respaldo de esta naturaleza. Solamente lo tiene quien eventualmente le ha generado una situación negativa a raíz de la cuarentena, para que quede claro, ¿no? Exacto. El criterio de evaluación es aquellos que estaban calificados como normal o con problemas potenciales. En simple, es aquellos que venían cumpliendo puntualmente con sus deudas a febrero, es decir, al periodo pre-COVID. Si la empresa era una buena pagadora, va a tener el primer requisito cumplido, pero no es el único requisito. El Estado no tiene la capacidad para otorgar créditos de manera masiva a todo el sistema empresarial, entonces utiliza el sistema financiero para colocar estos recursos. Las empresas del sistema financiero, cajas municipales, financieras, cajas rurales, toman esa garantía del
del gobierno y también ponen de sus recursos, que finalmente son recursos de sus depositantes, para hacer una adecuada asignación de estos créditos. Entiendo que muchas empresas pueden decir, yo presenté y no me aprobaron, me denegaron. Lo que sucede es que el crédito, las empresas del sistema financiero van a hacer una evaluación de la capacidad de pago y la viabilidad. Ahora, si una empresa no ha tenido financiamiento de manera previa, la empresa del sistema financiero va a hacer una evaluación de su viabilidad y de su capacidad de pago. Porque esto, finalmente, Mónica, hay que entender, esto no es un subsidio, esto no es un bono. Por eso se lo preguntaba con claridad, porque insisten, digamos, en que han sido denegadas en las empresas más pequeñas, pero entiendo que el criterio, evidentemente, tiene que ser una empresa que haya estado saneada antes de la cuarentena o antes de la declaratoria de emergencia. Exactamente, son empresas que son viables y que tienen la capacidad y que han sido afectadas por la emergencia sanitaria y que ahora necesitan capital de trabajo precisamente para poder cumplir con sus obligaciones y seguir siendo viables. Si una empresa no era viable antes de la pandemia, estos programas no son programas de rescate, son programas de inyección de liquidez, de permitir de que la cadena de pagos siga funcionando. Y de repente la empresa no accedió al crédito, pero sí ha permitido que empresas a las cuales les tenía que cobrar, ahora le han podido pagar, han cumplido con sus trabajadores y con sus proveedores. Señor Graham, quisiera insistir en un tema que se ha mencionado en la entrevista, el tema de la distribución. ¿Cómo se distribuye el monto de los subastados? O sea, ¿cuánto en cantidad o qué porcentaje se ha dirigido, por ejemplo, a las micro y pequeñas empresas que son las que más han sufrido el golpe, diríamos, en esta etapa de crisis económica? El proceso de asignación de los fondos es a través de subastas que realiza el Banco Central. Es decir, el Banco Central pone en subasta 1.500 millones de soles el día de hoy para el tramo de garantías del 98%, es decir, lo que está vinculados a empresas de menor tamaño. Entonces, las entidades que ofrecen la mejor tasa de interés que le van a cobrar a sus clientes, y aquí sí hay un impacto importantísimo, ¿no? En promedio las tasas de interés de Reactiva son de 1.55% anual, tasas nunca vistas en nuestra historia. Entonces, se hace una subasta y a la entidad que obviamente ofrece la mejor tasa, en este caso la menor tasa para su cliente, eso es como la forma como se asigna el crédito. Luego, la empresa del sistema financiero escoge a los clientes en función a su capacidad y a viabilidad de repagar el crédito. Muy bien. Señor Graham, sí. Una última pregunta de mi parte. El señor Alfredo Torne, ex ministro de Economía, sostiene que la relativa recuperación del empleo en las últimas semanas está más que por activa, favorecido por el autoempleo. ¿Ustedes tienen esa misma percepción? Y si es el caso, ¿qué es lo que hacen para acompañar este movimiento de autoempleo? Lo que yo menciono es que la mejor forma de preservar, en la etapa de transición van a haber ajustes dentro de cómo se generan los puestos de empleo, pero nuestra apuesta es por apoyar a las empresas formales, a las empresas que generan un empleo formal, apoyándolas con un capital de trabajo, porque esos son realmente los puestos de trabajo que tienen una alta productividad y que contribuyen más al crecimiento económico. Vamos a seguir impulsando con las medidas de liquidez a través de Reactiva 2, como mencionaba, que ahora más de 2/3 partes se están dirigiendo a micro y pequeñas empresas, y esa es nuestra apuesta, además de las otras medidas, tanto de fomento de la inversión pública como de la inversión privada. Muy bien. Señor Graham, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Y en el mismo